color y sabor. Escudo, hecha con carácter. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. El país que soñamos se construye con muchas voces. Y en este lugar todos podemos ser superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser parte de un nuevo capítulo de Super Ciudadanos en este miércoles 13 de octubre, que nos juntamos para hablar de uno de mis temas favoritos. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con las mujeres, también con la infancia y con la necesidad de normar algunas cosas que no estaban ocurriendo como correspondían y que la verdad han sido tema de discusión a partir de otra cosa. Como que se hizo más notorio el tema de las pensiones de alimento y la deuda que existía a partir del retiro de los fondos previsionales. Y desde ahí se volvió a poner atención en algo que probablemente se debió regular hace muchos años atrás. De eso vamos a conversar hoy. Antes de saludar a nuestra super ciudadana de este día, voy a saludar al super equipo que hace posible llegar a ustedes. Siempre Charlie en nuestros controles, en nuestra puesta al aire audiovisual, y Luis Concha en nuestros controles. Ahí sí, les hice un enroque, pero yo sé que además ustedes trabajan juntos, así que seguro que Charlie en cualquier minuto toma los controles y Lucho la puesta al aire audiovisual. Gracias a ambos por estar junto a nosotros y permitirnos llevar este programa a quienes nos escuchan en podcast en distintos momentos del día. Si lo estás escuchando a través de ese formato, gracias por suscribirte también, y a quienes están en vivo a esta hora. Nuestra super ciudadana de hoy es abogada, parte de AML Defensa Mujeres, Daniela López. Bienvenida y gracias por tomarte este tiempo de la mañana para conversar acerca de un tema que yo planteaba, se puso de algún modo en el foco de la discusión pública a partir de otro tema, que es cuando surge el tema de los retiros de los fondos previsionales y dice, mira, hay tal nivel de deuda de pensión de alimentos que sería bueno que se pudiesen retener parte de esos fondos. Y de nuevo el foco puesto en lo que estaba ocurriendo y que yo mencionaba debió haber sido resuelto hace muchos años atrás. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rayén. A mí me encanta hablar de estos temas porque además me dedico a esto, así que estoy muy contenta con esta ley. Ya ley todavía no está siendo promulgada porque falta todo ese proceso por parte del Ejecutivo, pero en sí ya es ley, ya pasó el Congreso y lo tenemos, y una tremenda noticia. Y como bien tú dices, los retiros del 10% permitieron sacar de lo privado y de lo invisible que hace lo privado un asunto que es de interés público, que al fin y al cabo es, mujeres mayormente precarizadas, todas madres, sosteniendo la crianza solas, y 2, niños afectados en sus derechos, vulnerados en sus derechos a la manutención, a tener un estándar de vida correspondiente, porque hay un progenitor que decide no hacerse cargo de los cuidados sin recibir ningún tipo de cuestionamiento social ni ningún tipo de sanción. Y esa realidad aparece a la luz pública, como tú bien dices, con los retiros del 10%, y además aparece ya cuando, es como cuando se abre la caja de Pandora y el problema estalla de una manera muy grande, porque tuvieron que aparecer las cifras que nadie creía. O sea, estamos llegando al 80% del no pago de la pensión de alimentos. O sea, ¿cuántas familias y en mujeres ese número están ahí? porque es demasiado grande. Cuando esto empezó a aparecer, uno dice, ¿en serio dejamos que llegara tan lejos el asunto? Porque digo, para llegar a esa cifra es porque esto viene pasando hace mucho tiempo en cierto grado, al menos de impunidad, ¿no? De que puede mantenerse en ese estatus para llegar a un 80%. Exacto. Y bueno, y ahí es súper importante el concepto que acabas de ocupar, que a mí me gusta ocuparlo mucho, es que hay un sistema que permite la impunidad. Porque en estricto rigor, para llegar a un 80% de no pago de pensión de alimentos, ¿qué tuvo que ocurrir? Tuvo que ocurrir que se entendiera que hay una práctica que no sanciona al deudor. Claro. Y que esa práctica en sí está absolutamente amparada por una institucionalidad que lamentablemente nuestro Poder Judicial, que en la etapa de cumplimiento, lo que hace es privilegiar la libertad del deudor
por sobre el derecho a alimentos, que es un derecho humano a reconocimiento internacional, ratificado por Chile como ley de la República por la Convención de los Derechos del Niño, y además, sin que le importe absolutamente a nadie, que para que ese niño siga viviendo, tiene que haber alguien que va a tener que trabajar el doble o el triple, porque los niños tienen que seguir viviendo, los niños no estancan su crecimiento hasta que el papá se le ocurra pagar la pensión de alimentos, los niños viven, por lo cual hay una mamá que empieza a hacer malabares y va a tener que cuidar y tener trabajos informales o de mediana jornada para intentar suplir todas las necesidades de ese niño que el otro progenitor decide no hacerse cargo. Entonces, acá no es solamente la actitud del progenitor que no se hace cargo de los cuidados de la crianza, es el sistema. Tenemos un sistema, lamentablemente, que protege al deudor por sobre las mujeres madres y por sobre los niños, niñas y adolescentes en este país. Lo que estoy diciendo ahora tan categóricamente no lo digo yo quiero decirlo en términos como muy concretos. Hace muy poco, yo diría que hace como unos 6 meses atrás, salió un estudio de la Corte Suprema, de nuestra Corte Suprema, señalando que efectivamente la impunidad en el pago de la pensión de alimentos superaba el 70%, llegando casi al 80%, y que lo que hacía el sistema de cumplimiento de la pensión de alimentos es que privilegiaba los derechos del deudor, es decir, su libertad por sobre la protección de los derechos del niño. Y también se suma la magistrada Paz Pérez Humada, ella es magistrada del tercer juzgado de familia de Santiago, jueza presidenta, una yo creo de las más importantes y formal en la materia, y ella escribió un libro acerca de eso, que se llama precisamente El incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos. Y devela de manera muy clara cómo el sistema ampara esta impunidad y cómo tiene brecha de género, cómo tiene un sesgo de género, porque en estricto rigor las que llenaron los tribunales después de los retiros del 10% fueron las mujeres. Habían filas y filas de mujeres afuera de tribunales reclamando no 500.000 pesos, no 200.000 pesos, reclamando deuda de 30 millones de pesos, de 20 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Un padre, porque ahí tenemos que ser muy categóricas, no es que acá tenga ya un sesgo de que a priori que las mujeres no puedan no pagar. En estricto rigor la mujer también puede ser condenada al pago de alimentos y si cae en eso también va a tener las mismas sanciones. El tema es que hay un problema social que no podemos no dejar de mirar. La mayoría de las mujeres son las que crían y las que cuidan, y eso tiene que todo ver con la feminización de los cuidados, pero además de eso la mayoría de los que no pagan son hombres. Entonces acá tenemos efectivamente a un progenitor que decide no hacerse cargo nunca en la vida del niño, y por eso llegamos a un monto de 30 millones de pesos, sin más que salpicó a candidatos presidenciales que tenían deuda de más de 200 millones de pesos. Impresionante. Impresionante. Exacto. Daniela, saludos a los no eslaformistas y excepcionalistas que les encanta decir, pero no somos todos y qué sé yo, porque cuando hablamos de una situación donde el 80% es deuda y sabemos que la mayoría son hombres, desde ahí entonces la generalización en los términos. Quiero compartir contigo una publicación de Cooperativa de la radio donde se da cuenta justamente de cómo avanzó este proyecto de ley que partió tiempo atrás y se termina entonces, todavía claro no está promulgado, pero ya está despachado para convertirse en ley. El Congreso lo logra finalmente después de una discusión de bastante tiempo y se hace este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La iniciativa que ingresó en marzo avanzó en distintos espacios. Aquí hay algunas declaraciones de distintas ministras que en este caso fueron parte también de la discusión y de quienes han de algún modo tomado algún espacio en la discusión pública. Se señala que este registro será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones. ¿Nos puedes explicar, Daniela, qué ocurre en el fondo? ¿Qué cambia? Porque existían sanciones para quien no paga los alimentos. ¿Qué pasa entonces a partir de este registro y qué hace efectiva la posibilidad entonces de ese cobro? ¿Qué hace que esto no sea una nueva letra muerta? Mira, es muy, muy buena pregunta y quiero dar una explicación un poquito antes para que se entienda. No es que en la ley que tenemos ya, la 14.908, que es la que contempla las sanciones en el no pago, no existieran apremios, existían. De hecho, llegamos hasta el arresto que llega hasta 15 días. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema? Es que siempre todo lo que tiene que ver con la familia en Chile se ha entendido como un problema privado individual, en particular de la mujer, tanto la violencia doméstica, la crianza de los niños, como por ejemplo el pago de la pensión de alimentos. Entonces acá ocurría una disociación muy importante. ¿Por qué el padre decidía no pagar? Porque no tenía ningún tipo de sanción pública, es decir, él podía tener una deuda de 30 millones de pesos en pensión de alimentos, pero podía sacar créditos bancarios, podía comprar autos, podía salir del país, o sea, no tenía ninguna sanción. Exacto, no tenía un DICOM, que es por ejemplo lo que te afecta para poder acceder, no sé, a un crédito hipotecario. El no pago de la pensión de alimentos no conllevaba ningún
tipo de consecuencia en el espacio público. Pero ojo, las mujeres, y estos son datos que entrega la Superintendencia de Banco, las mujeres son principalmente usuarias de la cuenta RUT, ni siquiera de cuentas corrientes, porque el trabajo de la mujer en Chile está más desvalorizado por los cuidados. Por tanto, las mujeres no son casi sujetas de crédito en Chile, son muy pocas las que son sujetas de crédito. Entonces, ellas además, por la mayor precarización que viven, una, que en nuestro país valorizamos muy poco el trabajo de las mujeres, dos, que no valorizamos los cuidados, y tres, que cuando les pagamos muy poco, y tienen que hacerse cargo de la crianza, la mujer siempre está castigada socialmente para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, tiene que estar siempre viviendo o de subsidios del Estado, que las mantienen en estado de precarización y pobreza, por ejemplo, los bonos, cosas así, pero si tú dejas de tener ese grado de precarización, te quitan el bono. Entonces, en estricto rigor, la mujer siempre es penalizada por la maternidad, ya sea en el espacio laboral o ya sea, por ejemplo, en la ciudadanía de mercado, para ello poder sacar un crédito. Los hombres, en cambio, mantienen esta figura que lo explica muy bien la magistrada Paz Pérez. Tienen una muy buena evaluación a nivel público, entonces son muy buenos ciudadanos crediticios, pagan todas sus deudas, todos sus créditos de consumo, pero ese mismo hombre en el espacio privado no paga la pensión de alimentos. Esa famosa disociación entre lo público y lo privado es lo que ha sustentado de una manera muy brutal la desigualdad de género contra las mujeres, porque ¿qué es lo que dice? Que lo que pasa en la interna de la familia no debería importarle a la opinión pública, por lo cual, y eso es muy peligroso, lo que permite es que se viva en impunidad la violencia contra la mujer, los femicidios, los incestos, los maltratos infantiles y el no sustento a la familia. Eso cambia cuando metemos al Estado y a la ciudadanía a cuestionar las relaciones personales que ocurren en la familia, es cuando develamos estos tipos de maltrato que es el no pago de la pensión de alimentos. Entonces, acá yo lo primero que quiero explicar es que el motivo de esta ley, que lo que hace es crear un DICOM del espacio privado y lo vuelve público. Y al volverlo público, comienzan sanciones efectivas en un país donde la mayoría nos movemos con los salarios o con créditos complementarios al salario para poder vivir. Por tanto, el ser sujeto de crédito no es algo muy importante en este país, ya que no tenemos derechos sociales garantizados y tenemos todo ese tema. Entonces, lo que ocurre ahora es que la pensión de alimentos va a ser tomado como antecedente para sacar cualquier tipo de crédito bancario. Si tú tienes deuda de pensión de alimentos, no vas a poder ser sujeto de crédito bancario y se te va a negar. No vas a poder, por ejemplo, adquirir autos. No se va a poder inscribir el auto en el registro civil a tu nombre si eres deudor de pensión de alimentos. Además de eso, no vas a poder sacar el pasaporte. No se te va a entregar la licencia de conducir. Antes, ¿qué ocurría con la ley actual? Se te quitaba la licencia de conducir por no pagar pensión de alimentos. Pero claro. Yo siempre me reía de esta parte, porque lo que decía la ley, que estuvo bien pensada en términos de la protección masculina, porque la sanción dice textualmente, el no pago de la pensión de alimentos hará suspender la licencia de conducir, pero para que se haga valer tiene que ir a dejarla el deudor al tribunal. Dime si alguno iba a dejar la licencia. Nadie iba a dejar esa licencia. Amorosa la norma. No, muy amorosa. Eso es lo que la abogada feminista decimos que es cuando la ley privilegia el interés masculino por sobre el femenino, porque se buscan resquicios legales para que la ley se vuelva, como tú ya dijiste, letra muerta. Entonces, ahora eso cambia rotundamente y ponemos en el espacio público todo lo que tiene que ver con las responsabilidades familiares, que, ojo, ¿qué debería traer esto? Mayor equidad en la corresponsabilidad en la manutención de los hijos, porque ahora el progenitor va a ver sanciones públicas efectivas en su vida, por lo cual o se hace responsable o va a tener que asumirlas. Y ahí también aparecen toda una serie más de sanciones. De hecho, también hay pago los empleadores, que es la retención judicial, pero las hace de manera mucho más efectiva. Hay también responsabilidad solidaria de la AFP. ¿A qué se refiere eso? Que si hay un retiro del 10%, por ejemplo, viene el cuarto retiro del 10%, y la AFP le paga al padre que tiene deuda de pensión de alimentos, sin retener la medida cautelar por la deuda, la AFP también va a tener que pagarle a esa madre lo que le entregó al padre por no haber efectuado la retención. Entonces van a hacerse responsables, claro. Exacto. Entonces, se te das cuenta, empiezan a ocurrir distintos mecanismos que lo que nos trae ahora es que todo lo que ocurre en el espacio de la vida privada, como antes se llamaba, ahora nos interesa como sociedad. Y eso para las feministas es una tremenda noticia, porque nos permite ir erradicando la violencia contra la mujer y el maltrato hacia los niños, porque a nivel internacional, ojo, esto hace mucho rato que se zanjó. Hace mucho rato se dijo que el no pago de la pensión de alimentos conllevaba dos factores. Una, violencia económica contra la mujer, porque tenía que precarizarse mucho más. Y dos, además de eso, era maltrato infantil porque se le negaban derechos humanos básicos al sustento de una vida digna a los niños. Y eso es a lo que debería preocuparnos como sociedad completa.
Entonces es una muy buena noticia dentro de esa línea, y en ese sentido hay que reconocer las cosas que se hacen positivamente. Esto fue un buen proyecto impulsado por el Ministerio de la Mujer y fue un proyecto además votado de manera unánime en el Congreso, lo cual significa que se están aunando en la política los criterios acerca de qué nos tiene que importar en la vida pública, y proteger efectivamente a las madres y proteger a los niños para poder ir luchando contra esta desigualdad estructural que vivimos. Sin duda una tremenda noticia para Chile. Entonces, en ese sentido, el registro de deudores de pensión de alimentos viene a reforzar, no va a terminar con el gran problema. Yo siempre he creído que el gran problema de fondo, pero eso ya podría ser un debate constituyente que me encantaría algún día tener con las constituyentes, con todas las cuales conversamos y todo eso, es que lo que tiene que estar por cualquier cosa es que empecemos a valorizar económicamente cuánto cuesta en Chile, cuánto aporta en Chile el trabajo de cuidado de la mujer. Yo pensaba, Daniela, mientras te escuchaba, en la gran cantidad de cosas que se desencadenan a partir de esto. Y así como conversamos en el origen de que exista este registro, el que aparece los retiros del 10% de las AFP, y entonces se sacude esta alfombra y salen los deudores de pensión de alimentos. Hoy día, visibilizar esto en el espacio público nos lleva en el fondo a mirar otras cosas que estaban también debajo de esa alfombra, de la que el Estado no se hacía cargo, en el fondo, no interviniendo en lo que ocurre en ese espacio privado. ¿Qué significa para la evolución en el fondo de nuestra sociedad, si se puede poner en estos términos, el mirar esto tanto como violencia económica, que lo señalaba, mirarlo como maltrato infantil, con la esperanza de caminar hacia una relación entre infancia y adultez que sea de verdad competente en cuanto a los derechos de cada una de las partes? Es como, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido durante tanto tiempo? Es de esas cosas que uno las felicita y dice, pero esto no está, o sea, venía pasando de otra manera. ¿Y cuántos años? ¡Uy, pero no te puedo creer! De verdad, llegamos al 2021 recién para avanzar en esto. A mí me parece impactante. Sí. Es que el patriarcado es muy grande. Pero, como tú bien dices, a ver, mira, yo creo que son cosas, porque esto va a influir en cambios culturales súper importantes. Uno que tenemos que señalar, es lamentable siempre tener que recurrir a sanciones para tener que empezar a cuestionar esto. Yo sigo y siempre voy a ser una fiel defensora que lo que más necesita Chile es una ley de educación no sexista. Lo que más se necesita, porque cualquier reforma que avancemos en corresponsabilidad o responsabilidad igualitaria en la familia requiere un cambio de mentalidad y de cultura de cómo nos entendemos. Hay que dejar, por ejemplo, cosas tan básicas como, oye, pero si yo te ayudo en la casa. Cuando uno ocupa la palabra ayudar es porque cree que la responsabilidad es de otra persona, no es propia. En cambio, si nosotros entendemos que la familia es una responsabilidad igualitaria mutua, yo no tengo por qué ayudar, yo tengo que cumplir con mi obligación, nada más. Y eso, sin duda, mientras no podamos sacar adelante una ley integral de violencia, de educación no sexista, que varias diputadas la están impulsando harto y se ha ido trancando en el Congreso, tenemos que recurrir a estas leyes un poco más sancionatorias para poder hacer visible la problemática. Pero insisto, aún así es una muy buena ley, porque en estricto rigor las mujeres en Chile, lamentablemente, ser madre es estar penalizada socialmente. Yo lo voy a explicar con estos dos ejemplos. Yo, como me dedico a la litigación, si tú vas a una pensión de alimentos, la mayoría de los padres, lamentablemente, yo lo digo, va a llorar miseria la pensión de alimentos. Entonces están en el tribunal y dice, su señoría, claro, yo no tengo nada. Y tú te das cuenta, y es muy divertido, pero te das cuenta, tú le revisas las redes sociales, yo soy buena abogada, entonces yo reviso las redes sociales. Se revisa las redes sociales y te das cuenta que hace un mes estaba de vacaciones en Cancún, o que se acaba de comprar no sé qué cosa. Entonces el Instagram y el Facebook muestra una realidad completamente opuesta a la que entregan tribunales. Pero en tribunales lloramos miseria, no tengo para nada, incluso... Oye, traspasan hasta los bienes antes para poder esconder patrimonio. Sí, y eso está penalizado, y aún así les da exactamente igual, y llegan diciendo que no tienen absolutamente nada, cuando lo que están haciendo es simulaciones de ventas para disminuir su patrimonio, con el objeto de engañar y decir que no tienen, o dos, derechamente incluso a veces llegan a acuerdos con empleadores para parecer recién despedidos y así no tener que pagar la pensión de alimentos. Bueno, pero por ejemplo, él va y se va a considerar eso en tribunal. Le va a decir, chuta, sí, objetivamente, porque el sistema para calcular la pensión de alimentos es muy mala en Chile, objetivamente no tiene capacidad económica, como dice el legislador, tiene muy poca. Entonces le vamos a dar lo mínimo que pide, que es la presunción legal, el mínimo legal para que cubra. De repente estamos hablando de 3 hijos, con el mínimo legal. Entonces va y se le otorga eso. Piensa al revés. Si va la mamá y le dice,
muy sinceramente, su señoría, yo soy mamá, estoy 24/7 cuidando a mis hijos. No tengo tiempo, con suerte puedo vender productos Avon o voy a la feria o hago cosas en la casa para comprar. No tengo un trabajo en este formal. momento no tengo un Claro. trabajo formal. No puedo sostener a los niños hoy en día. Esa mujer no va a ser entendida como él. Esa mujer va a ser pasada ni siquiera a sede de familia, va a ser pasada a sede penal por maltrato infantil. Porque como ella es la Los hijos cuidadora podrían terminar en principal, hogares del Estado. exacto, como ella es cuidadora principal, ella tiene que hacer lo que sea, inclusive en contra de su integridad, para sostener a los niños. En cambio, el entendimiento del no tengo o tengo hasta acá se lo otorga al progenitor varón, no a la progenitora mujer, que es la cuidadora principal. Y eso es un trato un trato muy violento por parte del Estado, que es violencia institucional de género, porque hace propio los roles de género, pero además de eso agudiza la desigualdad. Entonces imagínate, las mujeres están desesperadas por sostener esto versus otra persona que ya tiene todas las trampas que le ha otorgado el sistema para no hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Y es súper divertido, porque además esos mismos progenitores no quieren pagar la pensión de alimentos, hacen esto, pero demandan por régimen de relación directa y regular. Entonces exigen ver a los niños, pero no quieren hacerse cargo de la manutención de los niños. Entonces las mujeres ahí están entre medio, agobiadas, muchas de ellas víctimas de violencia porque tuvieron que cortar esa relación, están obligadas a entregarle al niño, pero además teniendo que asumir, sin poder chistar, haciéndose cargo de toda la manutención, porque si no el sistema la va a tratar a ella de mala madre, no a él de mal padre. Yo no sé, a mí me encantan las comunicaciones, entonces te pregunto a ti, yo no sé si te acuerdas una película que es La historia de un matrimonio, que es una película de Scarlett Johansson. Sí. La recomiendo mucho porque cuando ella va a ver a la abogada le cuenta de manera, pero así, digamos, muy magnífica Gráfica. la forma en la cual, exacto, le dice, las madres, como tienen este ideal de la Virgen María, a nosotras nos piden ser súper mamás, no podemos equivocarnos, cualquier cosa nos condena. En cambio, Dios es un padre ausente, nunca apareció, la dejó embarazada y nunca existió. Nadie nunca le exigió nada a Dios, da lo mismo. Solo tenía que generar la concepción. En cambio, ella tuvo que sacrificarse hasta el final, hasta el momento incluso que tuvo que sostener a su hijo muerto en los brazos. Esa escena es la reproducción de la maternidad sacrificial cotidiana. No es ficción. Fue un muy buen relato de la ficción, pero eso ocurre en tribunales. Ese es el estándar que se le pide a las mujeres madres y el estándar que se le pide a la paternidad es que ojalá los hagan sobrevivir nomás a los niños. Con que los hagan sobrevivir, basta y sobra. Entonces, Camila Moreno, llevemos el reino ahora, gracias, por favor. De verdad, Daniela, yo creo que esto es algo que uno ha escuchado, vivido, estado cerca, o sea, nos rodea, nos interpela a todos, a todas, a las que son madres, a las que no, porque finalmente hay un tema de violencia detrás, que es brutal, sí, y que ha sido sostenido durante mucho tiempo como algo tolerable, como algo permitido. Entonces, ¿crees tú que esto efectivamente puede generar al menos esa semilla de cambio? Es como, bueno, botemos un poco la puerta para poder entrar en un sistema que tenga otro tipo de condiciones. Sí, yo por lo menos soy una mujer que en ese sentido quiero ver esto desde el punto de vista de una muy buena noticia. Yo creo que sí, porque de hecho, imagínate, algo muy, muy concreto, que hoy en día sea un antecedente el no pago de la pensión de alimentos para un candidato presidencial es una tremenda noticia, porque no es que los candidatos presidenciales... Exacto, no es que los candidatos presidenciales toda la vida hayan pagado la pensión de alimentos. Si quizás nos dedicamos a revisar ese prontuario, nos vamos a encontrar con mucha historia. Pero hoy en día es tema, y eso es una buena noticia para la sociedad chilena. Es como cuando desde el 2018 en adelante la violencia sexual apareció en la palestra pública con la toma de las estudiantes de la universidad. Eso también es una muy buena noticia. Entonces, ¿qué significa? Que se nos vuelve intolerable la violencia de género. Y eso es algo que como sociedad tenemos que aplaudir porque por mucho tiempo, estaba excesivamente normalizado y justificado socialmente. Entonces tú leías titulares como la mató por celos, la mató por amor, crimen pasional, exacto, y siempre una justificación, o incluso las mismas mujeres, yo me acuerdo que siempre cuando me llegan a mujeres que quieren que las representen me dicen, sí, yo sé que la culpa es mía porque yo lo elegí a él. ¿Por qué la culpa va a ser de ella? Que uno supiera antes, Dios mío. Claro, obvio que no sabes que te va a tocar así. Entonces, claro. En estricto rigor, pero siempre la sociedad nos culpa. Por el solo hecho de ser mujeres pasa que tienen que cargar una culpa. Es lo que decían las tesis, por ejemplo. Por cómo vestías, por dónde ibas, por si tomaste o no tomaste un trago de más. Porque quién elegiste. Siempre, exacto, la culpa es tuya. Inclusive en eso, por el papá de tus hijos. ¿Cómo la culpa va a ser tuya si él es un adulto?
Bueno, entonces en ese contexto, para mí, normas como estas nuevas leyes, lo que viene a impulsar es a permitir que el principio de igualdad sustantiva, una igualdad sustantiva no meramente formal, porque la Constitución ya dice que somos iguales, pero eso no ha cambiado la realidad social chilena, sino que estamos buscando herramientas que permitan redistribuir de manera efectiva y en igualdad las responsabilidades familiares. Si tenemos hijos en común, ambos somos igualmente responsables en la crianza, en los cuidados y en la manutención. No puede ser una carga que lleven las mujeres de manera sacrificial, inclusive a costa de su propia salud. La pandemia ya nos demostró que la salud mental de las mujeres y que la salud física de las mujeres empeoró, además de que retrocedimos 10 años en el ingreso al mercado laboral por la pandemia, porque operó la cultura de la naturalización de los cuidados. Entonces, si había que elegir un trabajo, se elegía el del varón, pero no se eligió el de la mujer. Claro. Entonces, mujeres profesionales exitosas tuvieron que relegarse nuevamente al espacio privado y entrar con toda esta lógica de lo que significa el colegio en la casa, el teletrabajo en la casa, los cuidados 24/7, inclusive de la pareja. Porque no solamente se cuida a los niños, también se cuida a la pareja. Entonces, en ese contexto, la salud mental de las mujeres, la violencia contra la mujer aumentó mucho, porque estaban encerradas con su agresor 24 horas al día, y los abusos sexuales infantiles aumentaron. Eso también es una realidad. Entonces, en este sentido, leyes como esta, que sacan del espacio de lo privado, de eso que denominamos invisible, que son los trapitos que se lavan en casa, que yo siempre he sido muy contraria, los vuelven al espacio público, nos permite un control democrático, nos permite luchar contra la desigualdad, nos permite ponerle nombre a lo que pasa ahí, y eso se llama violencia de género en sus diferentes formas, económica, sexual, psicológica, física, etcétera. Y ahí también, y ahí yo siempre he dicho, la perspectiva feminista es la principal defensora de los derechos del niño y niña adolescente, porque si entendemos estructuralmente que quienes ejercen los cuidados a nivel mundial, no hay ningún país en el mundo, esto está demostrado por la OIT, no hay ningún país en el mundo en que existe una igualdad de distribución de cuidados respecto a la familia, ni menos que más hombres cuiden a los niños que las mujeres. Por lo tanto, es un problema mundial. No existe. Claro. Y eso la OIT ya lo entregó inclusive en estado de pandemia. No existe. Entonces, en base a ese escenario, las mujeres a nivel mundial, niñas y mujeres, son las que cuidan gratuitamente. Ya nos otorgó nuestro propio Banco Central hace muy poquito que el aporte del trabajo de cuidados a la economía es el 26% del PIB. Y la minería entrega el 15%. Imagínate todo lo que entrega a la riqueza de este país en trabajo a las mujeres. Uy, Daniela, estoy incendiada con todo lo que estás diciendo, te juro. Es que yo en ese sentido trabajo cuidado. Son todos los argumentos juntos. Sí. Entonces, en base a eso, lo que nos permite en este momento, nos permite es valorizar lo que estamos haciendo las mujeres. Dos, luchar contra la violencia de género, que es lo que a mí más me importa, porque lamentablemente la pandemia nos trajo un endurecimiento de la violencia. Y ahí, terminando esa idea que te decía, si las mujeres son las que principalmente cuidan, si tú dañas, y ahí quiero dar un mensaje muy, muy concreto, si tú dañas a la madre de los hijos en común, ¿no crees que es de perogrullo que estás dañando a los hijos? Porque los niños no son independientes. Los niños son los seres más dependientes del mundo. Yo tenía una profesora, igual quiero mucho, que es muy conocida, una economista feminista, que es doña María Cristina Carrasco, la cual aprendí mucho de cuidado. Y ella me decía siempre, Dani, da lo mismo que tengas el mejor sistema de salud, da lo mismo que tengas el mejor sistema educacional. Si tú no reconoces los cuidados como derecho humano básico y primario ante cualquier otro, todas estas criaturas se van a morir. Porque los seres humanos somos muy frágiles. Si no nos cuidan, vamos a morir. No vamos a alcanzar a llegar a ese colegio, no vamos a alcanzar a llegar a ese sistema de salud. Para poder llegar a eso, tienes que tener a alguien que cuide. Y ese alguien que cuide tiene género y se llama mujer. Y se dedica 24/7 a que esa persona el día de mañana sea autónoma plenamente. Por lo tanto, si tú dañas, si tú agredes, si tú eres agresor de la madre de tus hijos, tú estás dañando de manera directa a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es algo súper importante que hay que entender. Daniela, me tengo que ir a la pausa. Quédate, por favor, junto a nosotros para seguir conversando en el siguiente bloque. Te quiero preguntar acerca de la conexión que puede haber entre una norma como esta, el llegar hasta acá, y lo que ocurrió con la discusión tiempo atrás, que terminó dando espacio a la norma de la división de los cuidados de los niños y niñas de manera un poco más equiparada. Y tu opinión al respecto, si es que hay también alguna conexión a propósito de esto de exijo visitas, pero no pago la pensión, etcétera. En el siguiente bloque. Daniela López, junto a nosotros de AML Defensa Mujeres, es nuestra super ciudadana de hoy. Una pausa y ya regresamos. Se dicen muchas cosas de nuestra generación. Que somos individualistas,
que estamos dormidos o que no tenemos carácter. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Llegó Rosa, ahora sí empezó. En tu casa o en el cine, tú eres protagonista. 28º Festival Internacional de Cine de Valdivia, del 11 al 17 de octubre. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata, Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. De regreso seguimos haciendo Super Ciudadanos. Hoy la Super Ciudadana Daniela López junto a nosotros, parte por cierto de Sube la Mañana, que está tempranito allí con el café con nata, viene Satélite Pop, Caseritas y más programas que puedes escuchar, revisar, ver cuando tú quieras a través de nuestra aplicación o bien en tu repositorio de podcast favorito. La verdad es que estas situaciones de este nivel de injusticia y entendiendo lo que significa en las cifras que Daniela lo pone, que la gran mayoría de quienes cuidan son mujeres, que las primeras en dejar estudios o trabajo para ir al cuidado de hermanos menores, hijos, sobrinos, familiares de tercera edad, son las mujeres. Uno dice, de verdad, ¿cuándo va a ocurrir algún espacio de mayor justicia y de no solo el reconocimiento, decir, bueno, sí, sabemos que ustedes son las que cuidan, sino que eso tenga un correlato tanto en lo económico como en materia de derechos? Es parte de lo que estamos conversando. Daniela, me queda la duda de lo que ocurrió hace tiempo atrás cuando apareció esta ley de los cuidados personales de los niños de manera compartida. Bueno, años atrás se hablaba esto de la tuición y siempre se acusaba que los tribunales de familia eran los tribunales de las mujeres y que todo era hacia las mujeres, en fin, sin tomar en cuenta esto otro, por ejemplo, el 80% de hombres debiendo la pensión de alimento, para ponerlo también en parte de ese contexto. Pero se de algún modo comunicó como algo súper positivo el que por fin hubiese una ley, esta de Corazón de Papá, que permitiera que los cuidados personales fueran repartidos de manera igualitaria entre padres y madres y que eso ponía el tema de la equiparación de algún modo de esos cuidados en plena justicia y que iba a ocurrir bien. ¿Hay alguna manera de evaluar lo que ha pasado con eso? Y, por ejemplo, que uno esperaría que si los cuidados son bien repartidos, ¿por qué sigue habiendo tanta deuda de pensión de alimentos? ¿Por qué no se toma conciencia entonces de esos cuidados? ¿Hay alguna conexión entre estas dos leyes? ¿Cuál es tu análisis de lo que eso significó? Sí, bueno, mi análisis es bastante lapidario. Yo creo que son leyes que solo aumentaron la violencia contra la mujer y contra los niños. Y quiero dar varios argumentos en torno a ello. Una, que hace mucho rato ya, y eso sería interesante que el Poder Legislativo y ahora nuestros constituyentes se formaran en la materia, es que hay demasiados estudios a nivel internacional que demuestran que ninguna ley que tienda a la igualdad formal entre hombres y mujeres realmente ha significado un cambio en las relaciones de género. ¿A qué me refiero con eso? Redistribuir los cuidados, es decir, que cuidemos 100%, requiere de un cambio cultural, de que lo masculino entienda, los hombres, los varones entiendan qué es cuidar, cómo se cuida, qué significa cuidar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper claro. Cuando se cambió de visitas a régimen de relación directa y regular, el motivo del cambio del régimen de relación directa y regular es bien bonito, porque el rigor dice, no, tenemos que cambiar las visitas, porque no es que el papá vaya y esté con él como si fuera un paseo, claro, y después lo entregue.
cuando esté con el papá también tiene que encargarse de bañarlo, de hacer las tareas, de hacer la comida, porque ellos no lo hacían, era muy divertido. La teoría. Pasaba todo el fin de semana, claro, y después se lo llevaba a la mamá, la cual a las 10 de la noche tenía que estar haciendo las tareas, bañando, no sé qué. Eso, en estricto rigor, uno dice, en teoría es muy bueno. Sin embargo, como nunca ha sido acompañado por un plan, o sea, políticas públicas de educación no sexista, los roles de género solo se han ido endureciendo más. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de que se llama relación directa y regular, los hombres no cumplen con eso. Entonces las mujeres se ven más agobiadas a la vuelta del régimen de visita, teniendo que cumplir todo, que las tareas, que esto, que no esto, otro, que no se hizo porque se sigue pensando que el tiempo con el papá es solo diversión. Y ojo, que eso trae muchos problemas el día de mañana, porque imagínate esto, tú estás toda la semana con tu hija dándole, o con tu hijo dándole hábitos, límites, que la pantalla, que estudio, que no sé qué, pero cuando están con el papá es solo diversión, son dulces y es pantalla. Los niños van creciendo, van a entrar a comparar. Imagínate la distorsión que se le genera entre esos tiempos. Es súper injusto, es súper injusto. Y qué distorsión de cómo se cumple el rol de cuidado en uno y otro visto desde la infancia. ¿Qué voy a hacer cuando sea adulto? Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, es que mi papá me lleva todos los domingos al McDonald's, tú nunca me llevas al McDonald's. Sí, porque ella tiene que gastar lo que no tiene. Exacto. Bueno, además hace mal. Y porque ella tiene que gastar hasta lo que no tiene para poder sustentarlo. Entonces no tiene para llevarte al McDonald's porque él no paga la pensión de alimentos. Es así de simple. Incluso, por ejemplo, la ley protege mucho al deudor de alimentos. ¿En qué punto? En que te dice que tú puedes dictar una pensión de alimentos hasta el 50% del sueldo. Si tú eres cuidadora principal, tienes que gastar todo tu sueldo o lo que no tienes, endeudándote para sostener la crianza. En cambio, a él se le protege el 50% del sueldo. Ahora, esta nueva ley lo que hace es que se pueda correr ese límite, pero no dice hasta cuándo. Dice que tiene que ser por motivos calificados. Eso queda a interpretación de los tribunales. Y ahí entra la arbitrariedad. Claro. Ahora, yo también voy a criticar alto el tema de que los tribunales de familia están a favor de las mamás, porque yo creo que los tribunales de familia lo que menos hacen es estar a favor de las mujeres. Lo que si le entregan los niños a las mujeres es porque creen la visión machista de que las mujeres tienen una labor natural por el solo hecho de ser mujeres que tienen que cuidar. Llamadas a cumplirlo. Exacto, y de manera sacrificial, sin llanto, sin quejas, sin nada. Inclusive si viven violencia, por favor señora, quédese callada porque usted es mamá antes que todo. Y eso está en el fallo de Karen Atala versus Chile. Sí, es muy cómico, pero cuando se condena al país, lo que dice la sentencia es que los tribunales chilenos, la Corte Suprema nuestra dijo, la madre Atala privilegió sus intereses personales al decidir ser lesbiana y someter a las niñas a una familia lesomarental en vez de privilegiar el interés superior de los niños. Lo que ¡qué raro el texto Corte, completo! Horrible. No, y la sentencia es mucho peor. Pero cuando la Corte fue súper lapidaria en contra de Chile y dijo que lo que estaba haciendo ahí era replicar el rol de estereotipo de maternidad sacrificial, porque no puede ser que exista un antagonismo entre los derechos humanos de las mujeres con los de los niños. El hecho de que la madre esté bien es que los niños van a estar bien. Y si esa madre es lesbiana, no le inhabilita como madre. Lo que demuestra es que Chile es un país profundamente discriminador, que es distinto. Y eso ya fue en el 2010 y seguimos replicando lo mismo. Chile fue condenado y seguimos replicando lo mismo en los tribunales de familia. Entonces, ¿cuál es el argumento nuevo ahora? Es que las mujeres llegan y dicen, es que yo tengo miedo que él tenga visita, yo tengo miedo que él tenga régimen de relación directa y regular porque él, toda la vida que estuvimos juntos, me agredió, fue un agresor, hizo esto. ¿Qué le dicen los tribunales, perdona, señora? Daniela, ¿cómo es posible que los tribunales o el sistema judicial, o la norma en el fondo, distinga de una manera tal la violencia ejercida contra la pareja, en ese caso, esposo, lo que fuera, y la que podría ocurrir con los hijos? Es como, carece de tanto sentido común el pensar que quien es agresivo es selectivo por per se, por a quién va a agredir. No sé cómo se sostiene eso. Es como que fuera parte de los niños. Y ojo, es que esa es la falta de formación. Si yo lo que más critico, y ojalá la política ahora que debería estarse renovando, hay que romper esas falsas dicotomías, porque no existe. Ahí lo único que demuestra es que la mayoría de las personas que están decidiendo los tribunales de familia no entiende de crianza. Y eso es una tremenda mala noticia. No están formados en infancia ni en género. Entonces imagínate, no solamente eso, ellos dicen, señora, diferencia que él fue agresivo con usted, no con el niño. En términos muy concretos, voy a dar otro ejemplo de otra. No sé si tú alguna vez viste la serie Big Little Lies, que era muy buena, una serie de puras mujeres. Sí. Ya, esa tremenda serie. Esa serie mostraba una pareja en la cual una de ellas, que tenía unos gemelos, vivía violencia, pero muy brutal de parte de él. Y él intentaba mostrarse muy buen padre con los niños.
cuando termina el desenlace y ya está en tribunales, ¿qué es lo que muestra? Que cuando ella le generó, cuando se le genera la alerta, es que en el colegio empieza a aparecer una niñita chiquitita, toda moreteada. Y nadie sabía por qué la niña estaba morada, por qué la niña aparecía golpeada, la niña se mantenía callada. Y un día la niña habla y dice que él, su hijo, le pegaba. ¿Qué significó eso? Que ese niño no necesitó recibir ningún golpe, bastaba con ver el padre que tenía y creía que se trataba así a las niñas, por tanto él estaba replicando con 5 años el rol de agresor, porque si lo ve naturalmente en su casa, él cree que esa es la forma en la cual se relacionan. Por lo tanto, los niños son afectados siempre como víctimas directas de la violencia de género, porque o reproducen patrones de niñas, por ejemplo, con relaciones muy tóxicas, con relaciones en las cuales están como víctimas permanentes, los niños como roles de agresores, y también se les niega la protección directa. Entonces no es necesario que al niño se le pegue para que ya viva en un ambiente, y eso ya es vulneratorio, y los tribunales no lo entienden. Entonces yo ahí quito de manera directa que los tribunales están a favor de las mujeres, porque no es así, ya que es al revés. Y en la pregunta que tú me hiciste de manera súper concreta, yo hace muy poco escribí una columna junto con Alda Facio y Francisca Millán, que se llamaba Cómo el cuidado personal compartido hoy en día era un falso discurso de la igualdad y solo alimentaba la violencia de género. Y se ha demostrado también con el tema de los postnatales. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Europa? Se avanzó en los postnatales igualitarios y al final las mujeres no tenían que cuidar al niño recién nacido, tenían que cuidar a 2, porque el hombre estaba todo el día viendo fútbol, viendo tele. O incluso invitaba a amigos a ver el partido de fútbol. ¿Por qué? Porque no porque tengas claro, no porque tengas postnatal igualitario formalmente, esa persona va a entender que tiene que hacerse cargo de los cuidados. Incluso Daniela, yo leí una cifra justamente en Europa de lo que pasaba en el mundo de la ciencia, lo he comentado muchas veces, de lo que pasaba con hombres del mundo de la ciencia que se tomaban el postnatal parental y resulta que aparecían al final de ese periodo con más publicaciones, nuevos papers. Exacto, cerraban, se formaban un escritorio. Bueno, que se pasó en pandemia. Es lo que, por ejemplo, salieron en muchas partes. El hombre cero, no sé si te acuerdas del estudio del hombre cero. El hombre se creó en la casa, en la casa su propia oficina, cerraba la oficina las 8 horas y la mamá tenía que estar teletrabajo, educando, además haciéndose cargo ahora de que hay que ponerse al lado de los niños con el aula virtual de los colegios. O sea, además era más pega. Entonces el hombre cero simplemente se replicó con más fuerza. Entonces las leyes que suelen estar a nombre de la igualdad formal hay que tener mucho ojo, porque lo que van a hacer es endurecer la desigualdad y la violencia contra la mujer si no se acompaña necesariamente por una ley estructural, integral de educación no sexista. Y es lo mismo que va a pasar acá con el ejemplo del cuidado compartido. Yo me puse completamente y me voy a seguir oponiendo públicamente porque de hecho lo único que demostró en Europa, en particular en España, es que se creó incluso una nueva forma de violencia, que es la violencia vicaria. Y que en ese sentido las mujeres que eran víctimas de violencia doméstica, al momento de separarse y lograr estar lejos de su agresor, llegaba un terror mayor, que le llaman ahora, que es una de las violencias más perversas que tú puedes vivir, y es cuando tu hijo se convierte en objeto de violencia. Y lo que hacía el agresor es que entendía que aunque esa mujer lo haya dejado, ya no podía tener el mismo control sobre ella, pero sí tenía algo que le iba a dañar por el resto de la vida, que iba a ser el hijo en común, y se traducía eso en un objeto, al punto que la amenaza típica de todas las causas que se han judicializado es: te voy a dar donde más te duele. De esa manera, por ejemplo, pasamos esta historia muy terrible en Tenerife del tipo que tiró a las niñas al mar para dañar a la madre, el caso de Ángela González, que llegó a tribunal europeo, que fue condenada a España porque ella dijo todo el tiempo: él me amenaza con matar a mi hija desde que yo me separé de él, y la mató a los 7 años, cumplió la promesa de matarla y después se suicidó él mismo. Y él siempre le había dicho que le iba a dar donde más le dolía. Entonces, además, el cuidado personal compartido, al no existir una nueva forma de educarnos en los cuidados, se transformó en una herramienta más perversa de violencia de género en contra de las mujeres. Y eso hace que ahora en Europa quieran retroceder, por lo cual no podemos cometer ese mismo error si tenemos un sinfín de estudios y de realidades. La igualdad formal no nos ha resuelto nada. Entonces, como no nos ha resuelto nada, a pesar de que es importante que digan en el texto que somos iguales, lo importante es tener una institucionalidad que pueda redistribuir culturalmente cómo nos relacionamos. Entonces, no podemos estar avanzando en ese sentido, menos si tenemos niños en común, mujeres víctimas de violencia, como si fueran conejillos de India a leyes que probemos quizás como ocurrió, que por ejemplo la ley de amor de papá, que no ha traído ningún beneficio en ese sentido. O sea, si miran las cifras del no pago de pensión de alimentos y de la falta de los cuidados y cómo se endurece en pandemia, o sea, la ley de amor de papá en estricto rigor. Linda tu corresponsabilidad.
cero, o sea, cero. De hecho, en ese sentido, quizá uno podría entrar a pensar cuál fue el real móvil de la ley de amor de papá. Quizás muchos de ellos habían antecedentes detrás de violencia doméstica que nadie consideró. Entonces, hay que entrar a sospechar siempre cuando se empuja mucho una ley supuestamente en nombre de la igualdad, cuando en estricto rigor no nos relacionamos en igualdad. Y por lo mismo, todo antecedente de violencia doméstica tiene que ser considerado antes de dictaminar un régimen de relación directa y regular, antes de cambiar un cuidado personal, y también en la manutención de los niños con el pago de la pensión de alimentos. Entonces, hoy en día, que sea considerada el no pago de la pensión de alimentos, el control económico. Por ejemplo, hay muchos hombres que dicen, yo no te pienso pasar la plata de la pensión de alimentos, porque tú te la vas a gastar en cualquier cosa. ¿Qué le importa? Si en estricto rigor ella es la que cuida del niño todo el tiempo. El objeto es seguir manteniendo el control. Entonces va y le dice, su señoría, yo quiero hacer pagos directos de la pensión de alimentos. Yo siempre me pongo como abogada, no lo acepto, porque lo único que está haciendo es que la institucionalidad avale que él siga ejerciendo control sobre ella. Porque ya que va a tener que hacer, no, es que sabes que me salió 10,000 pesos más el remedio. Y él lo más probable es que la va a chantajear, no se lo va a depositar, ella va a tener que empezar a buscar por otro lado, va a tener que entrar incluso ha habido fuentes de chantaje mucho mayores, por ejemplo, con transacciones sexuales a mujeres por el tema de pago de la pensión de alimentos. Entonces, en ese sentido, el control no puede estar amparado por la institucionalidad. Daniela, hablando de la institucionalidad, me gustaría saber cuál es tu visión de cómo esta ley tiene que entrar en norma, cómo tiene que ser ejecutada finalmente y qué va a ocurrir con los tribunales. Cuando pensamos, por ejemplo, hace poco tiempo atrás tuve acceso a un estudio donde hablaban acerca de lo que conocían o pensaban acerca de la infancia, jueces de familia, juezas de familia. También daba un poco de miedo mirar la poca cercanía que había hacia comprender temáticas de infancia, quienes están en una posición de toma de decisión sobre el futuro eventualmente de esos niños o niñas. ¿Cómo ves lo que va a ocurrir entre esta norma llegando a los tribunales de familia y cómo va a ser acogida y puesta en vigencia? Mira, como normal, tienen que hacerla cumplir, porque en estricto rigor el Poder Judicial no está para crear leyes, sino precisamente para hacerlas cumplir y ejecutarlas. Ahora, hay cosas que a mí sí me preocupan, porque si te das cuenta, después del tema del retiro del 10%, los tribunales de familia colapsaron. Al principio todo el mundo reclamaba que no le llegaba el pago, era porque colapsaron con las solicitudes de retención. Allí lo que trae esta nueva ley es que ahora la liquidación de la deuda la va a hacer de oficio el tribunal. Mi preocupación es meramente administrativa y humana. Yo no sé si existe el nivel de trabajadores en el Poder Judicial para hacer eso. Ese es mi primer gran temor, porque si no nos vamos a encontrar con una traba práctica el día de mañana, de que al final igual va a seguir ejerciéndose el estricto rigor, o sea, se va a imponer la práctica, los hechos por sobre la ley, que es que siga pidiendo la mujer la liquidación, porque no dan abasto con los funcionarios del Poder Judicial para hacerla de oficio. Muchas veces pasa son las leyes, aunque se cambien, termina primando la práctica judicial porque no tienen la dotación suficiente para hacerlo. Claro. Esa es mi primera preocupación. ¿Y por qué? Porque igual, según se redacta la ley, igual es una buena noticia, porque si en estricto rigor nosotros queremos quitarle el peso a la mujer de ser la que tiene que estar todo el tiempo a cargo, no solamente de proveer los cuidados y la manutención, sino además de perseguir al deudor, está bien que el Estado se haga cargo de oficio, porque significa que los cuidados pasan a ser de interés público y pasa a haber una socialización de los cuidados. Pero para eso también tenemos que darnos cuenta cuál es la dotación del Poder Judicial y si los tribunales de familia están en este momento con todo el personal suficiente para poder hacerlo. Eso para mí va a haber un enigma importante como abogada litigante, porque quizás nos vamos a encontrar con un problema el día de mañana en la tramitación de las causas. Por otra parte, sí creo que va a ser muy bienvenido en varios sectores, digamos, porque el Poder Judicial igual tiene sus propias almas, digamos, ¿no? Tenemos una magistratura más formada en derechos humanos, otra más tradicional, uno lo ve, por ejemplo, en las elecciones de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, y hay muchas, por ejemplo, muchas juezas que hace mucho tiempo venían alegando de que había que tipificar el no pago de la pensión de alimentos como violencia económica. Y de hecho hay muchos fallos en Chile que, recogiendo los estándares internacionales del Tratado de Belén do Pará, de la CEDAW, decían que había violencia económica, pero había que recurrir a los tratados internacionales. Ahora ya tenemos norma nacional, entonces en ese sentido yo creo que sí hay un porcentaje súper importante que lo tiene muy bienvenido, ingresa ya en el artículo 5 de la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, por lo cual ya tenemos nombre y ya sabemos qué es la violencia económica en Chile, y eso contempla el no pago de la pensión de alimentos. Entonces en eso yo considero que es un muy buen antecedente, porque además agrega otra cosa, que el mantenerse
cierto tiempo en el registro de deudores, que si no me equivoco son 120 días, inmediatamente hace que se configure este hecho de violencia económica puntual del no pago a maltrato habitual. Por tanto, pasaría a ser lo que se entiende como violencia doméstica, o sea, violencia intrafamiliar, pero con habitualidad. ¿Y qué significa eso? Que los tribunales de familia dejan de conocer, porque ya pasa a ser delito. Penal. Por lo cual pasa a sede penal por maltrato habitual el no pago de la pensión de alimentos. Y una noticia que también creo que es muy importante que puedan saber las personas es que se reforma también la autorización de salida del país. Hay muchos progenitores que no se hacen cargo de la crianza, que no pagan de la pensión de alimentos, pero cuando la ley te obliga a tener que pedir autorización de salida del país, ahí recién aparecen. Y aparecen y dicen, no quiero. Cuando no se hacen cargo de nada y no sé qué. Ahora, con esta nueva ley, el no pago de la pensión de alimentos hace prescindir la voluntad de él. Entonces, solo hecho de que él no pague la pensión de alimentos, el juez le otorga la autorización a la mujer para que pueda salir del país. Lo cual pero además también es una conexión de correlato directo entre deber y derecho, en el fondo. Como... Exacto. Entonces, en ese sentido, trae buena noticia, y ahí yo creo que los tribunales, en esa parte, en lo que tiene que ver con los derechos sustantivos, como la autorización de salida del país, como la consagración de violencia económica y el mandarlos a los registros nacionales de deudores, que se puede mandar también de oficio, yo creo que los tribunales lo van a adaptar de una muy buena manera. Mi preocupación va con la parte más administrativa del cobro, que sería efectivamente si tenemos la dotación de funcionarios suficientes para poder hacerlo, pero eso nos va a decir la práctica. Pero en términos de consagración de derechos, yo creo que los tribunales están preparados para adaptar, y además porque esta ley en algo bien interesante, devela más que existe perspectiva de género que otras leyes que se han impulsado, digamos, para consagración de violencia. De hecho, en estricto rigor, el término intrafamiliar ya se dejó de ocupar hace mucho tiempo por la comunidad internacional, se llama violencia doméstica, no violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar lo que le quita es la vertiente de género que cruza. La violencia doméstica hace visible que principalmente las mujeres están en el espacio doméstico y que son las principales víctimas de esta violencia. Entonces, llegan un par de preguntas, perdona, súper específicas y que creo que sería importante resolver antes que se nos vaya el tiempo. Me preguntan sobre los montos eventuales que son considerados o la cantidad de pensiones de alimentos adeudadas, y preguntan si esta norma, cómo funciona retroactivamente, si es que ocurre, por ejemplo, con sentencias anteriores también, a las que se hagan de aquí en adelante en la norma de pensión de alimentos, o solo con las nuevas sentencias por pensión de alimentos. Sí, se entiende perfectamente. Ya. Primero, la primera pregunta, lo que señala la ley de manera expresa es que entra el Registro Nacional de Deudores con 3 pensiones impagas, da lo mismo el monto, 3 pensiones impagas de cualquier monto sucesivos o 5 pensiones impagas discontinuas. Ok. ¿Por qué digo que da lo mismo el monto? Porque depende de cada familia. Entonces, exacto, independiente de eso, si aunque sea un monto mínimo o aunque sea un monto máximo, lo que se va a contemplar solo es la cantidad. Y para poder salir del registro, porque este registro lo va a llevar el registro civil. Ya. Entonces va a ser, como se denomina, público. Los tribunales lo pueden ver por el sistema intranet, que es el que le entrega de manera inmediata la información directamente del registro civil. Entonces lo que se considera incluso es que los bancos van a tener que pedir al registro civil, antes de otorgar cualquier crédito, la información de la pensión de alimentos. Todo va a estar conectado. Entonces ese registro va a entrar efectivamente como un DICOM. Okay. Va a entrar como un DICOM para poder hacer valer todas las sanciones que acabamos de conversar. Y segundo, lo que me preguntaste acerca de... Me preguntaban por la retroactividad, sí. Claro, en el caso de pensiones que hayan sido sentenciadas tiempo antes de esta norma, de esta nueva ley. Por lo menos el texto actual no señala eso de manera explícita. Según las normas generales del derecho, las leyes rigen para el futuro, no para atrás, claro, a menos que la propia ley en general lo diga. En este caso no lo ha dicho, pero no sé si, por ejemplo, en la promulgación puede haber algún tema de algún cambio, pero hasta el momento lo que podría pasar, por ejemplo, Daniela, que alguien que accede hoy a una sentencia donde se le otorga un X monto de pensión de alimentos, en el futuro, si llega a deudarlo, naturalmente va a estar acogido a esta ley. Lo que nos preguntan en el fondo es qué pasa con... aunque la deuda sea hoy, o sea, este mes, es de una sentencia otorgada años atrás para una pensión que tiene más tiempo. A mi parecer, yo creo que también ingresan. ¿Por qué? Porque en estricto rigor lo que cambia esta ley es precisamente la ley de cumplimiento, no de decreto de pensión de alimentos. La que cambia es la 14.908. Los alimentos están en el Código Civil, en el artículo 321 en adelante. En cambio acá lo que cambia es el cumplimiento del sistema de alimentos. Por tanto, si hay una deuda vigente, es como los retiros del 10%. Si hay una deuda vigente y el tribunal genera la liquidación a petición de parte, es decir, de la persona que necesita saber cuánto es la deuda, o de oficio, inmediatamente cae dentro de esta ley de registro de pensión de alimentos de deudores, porque por lo menos yo también lo que leí del mensaje de la ley es que el motivo es frenar la impunidad que existe actualmente. Entonces todo el que tenga en este momento
deuda de pensión de alimentos, debería ingresar a este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Daniela, se nos acaba el capítulo, de verdad que dijiste tantas cosas tan importantes y es tan necesario seguir hablando acerca de estos cambios. Gracias por tomarte el tiempo de estar junto a nosotros esta mañana y con una noticia tan relevante. ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos en el último minuto antes de cerrar? Solo agradecer la invitación porque casi nunca se puede conversar de esta manera, con tanto detalle de algo tan importante a nivel país, y solo dar dos mensajes. Una, que me parece una muy buena noticia para Chile, que desnaturalicemos y desnormalicemos la violencia económica, porque donde hay violencia económica hay una situación de dependencia, y eso significa que a las mujeres les cuesta mucho más salir del circuito de violencia si tienen que además estar dependiendo del agresor directo. Y segundo, que eso también vaya en conjunto con entender que hubo un maltrato a la infancia y que Chile tiene una deuda gigante con la infancia. Es cosa de ver lo mal que lo hemos hecho con el Senami y con todos sus derivados. Y por último, que todo lo que permita avanzar en contra de la violencia de género va a ser una buena señal para un país democrático como el nuestro, para un Estado de Derecho saludable que resguarde el principio de igualdad y no discriminación. Gracias, Daniela, por tus palabras, por tu conocimiento y la disposición para estar esta mañana junto a nosotros a través tuyo. También un saludo para el equipo de AML Defensa Mujeres que están representados por ti esta mañana. Que estés muy bien. Un abrazo, cuídate mucho. Cuídense. Chao, chao. Cerramos este capítulo, la super ciudadana Daniela López, con una gran cantidad de información vertida en este podcast, así que queda disponible en un ratito más, que seguro puede ser consultable en cualquier momento. Gracias por estar todos y todas conectados, quienes se han sumado al programa de hoy. Ya viene viene Caceritas en un ratito más. Sí, viene Caceritas en un ratito más, así que estén atentos entonces a la Isi Ursúa y sus programas. Nos vemos mañana. Chau, chau. Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayen Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app. Se dicen muchas cosas de nuestra generación. Que somos individualistas,